El budismo llegó a Occidente desde los años 60, 70, con toda la ola psicodélica de los hippies y la rebelión contra el status quo. En esa mezcolanza de creencias, de orientalismo, de ruptura con la generación que venía con los valores de la guerra, y ellos empezaron a consumir y a promocionar todos los fundamentos o todas las creencias asiáticas y orientales que podían importar de allí, más que todo desde la gente que tenía dinero para ir hasta esos países y regresar y decir, miren, esto es mejor que el cristianismo, porque el fundamento de todo ello, el objetivo de una forma pasiva, era básicamente rechazar el cristianismo más que otra cosa, de decirle a sus padres, miren, tenemos nuevas formas de creencia, nuevas religiones y una espiritualidad más profunda y real, y no es la de ustedes, porque todo lo de ustedes apesta, no nos gusta. Es una contracultura y hemos decidido que vamos a hacer las cosas distintos simplemente porque no queremos ser ustedes. El budismo en Latinoamérica está estancado, está limitado a pequeños grupos casi elitistas. No hay un impacto real en las sociedades de los países y las ciudades en las que hace presencia. Casi no hay templos. Mucho podríamos nombrar templos en Argentina, en Ecuador, en México, y creo que en Uruguay hay otro. Pero aún así, estos siguen siendo lugares un poco marginales en el sentido social de que no se abren a la sociedad en función de crear un impacto real, ni siquiera de hacerse notar como parte de la sociedad de forma activa. Y estamos hablando de ya de 50 años. En ese sentido, se puede decir que el budismo está estancado, porque para ya pasar medio siglo y para que uno diga, bueno, quiero llegar a un templo budista o hablar con un maestro budista, y tenga que, pues, buscar, porque no es fácil, después de 50 años de actividades, pues, porque, bueno, algo falta, algo no está cuajado. Y lo que se ve en las comunidades budistas es que así como están bien, no ven necesidad de como de buscar un impacto directo como lo hacen cualquier otro grupo religioso que también llegó en más o menos un tiempo estimado. Por ejemplo, los Hare Krishnas, los hinduistas y los yogis son gente que, hay que decirlo, tienen más dinámicas en la sociedad promedio y tienen como que más formas de hacerse presente. No son grandes, no son masivos, pero al menos se notan. Al menos en mi experiencia es mucho más fácil contactar con un Hare Krishna, con un yogi o con un hinduista que con un budista. Digámoslo así, para los budistas latinoamericanos es aceptable y digamos que es lo normal que el budismo se establezca en pequeñas comunidades de gente que tenga un mínimo de condiciones para practicar la doctrina. Yo veo difícil que una campaña de alguna de estas pequeñas comunidades llegue y diga, vamos a hacer presente el budismo en otro tipo de comunidad que no sea la nuestra, con nuestras características. Eso da para otro video, para otras opiniones de las que sí se va a hablar,
Pero de aquí, aquí nos vamos a referir a las formas en las que se comunica el budismo. Después vamos a hablar de los grupos budistas en sí. Por el budismo aquí en Latinoamérica pasa muchísima gente. Si somos francos, también es un tipo de moda nueva, millennial, de la generación de la letra que quieran. Mucha gente pasa por aquí y de alguna manera el budismo también es otra puerta giratoria de tantas que hay. Un monje en Bogotá comentaba eso. Decía que el hombre le había dado la iniciación a una cantidad de personas, cientos de personas, ahora no me acuerdo cuántos, pero que la base de su grupo de práctica no llegaba a 30, a 20 y tantos. Y ese es el problema cuando estamos hablando del estancamiento del budismo, que hay un potencial para ayudar a muchas más personas con el Dharma, porque ese es el objetivo, ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Y sin embargo, se mantiene en grupúsculos casi invisibles, selectos, como algo especial. Entonces, ese es básicamente el problema, que para pasar ya 50 años de presencia en este continente, el peso y la capacidad del potencial que tiene el Dharma para ayudar a las personas aún es mínimo. Parece que recién hubiera llegado. A mi parecer, el problema está en la forma como el budismo se está enseñando. El budismo en Occidente se está enseñando de la misma forma que se enseña en Oriente. Al modo oriental, al estilo oriental, que es distinto. El estilo oriental es pasivo. El templo se establece, se pone la pagoda, la banderita, todo el mundo sabe dónde está el templo. En algunos países los monjes salen a mendicar en las mañanas, recogen su comida. O sea, ya hay una tradición establecida de relación laico-monje. Aquí, pues, obviamente eso no se ha establecido. Además de eso, el estilo es netamente oriental, repito, es decir, pasivo. Se sabe qué es el Dharma. Hay un antecedente cultural. Y la persona que lo necesita sabe lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que ir al templo, pedir una audiencia con el maestro y recibir una instrucción. Ese mismo sistema se trajo acá igualito. Y en la sociedad occidental, el sistema de enseñanza oriental no funciona, porque nosotros somos distintos, además de que no tenemos ningún antecedente de esta religión. Por eso es que el avance, si es que se le puede llamar, porque pues avance no hay, ha sido prácticamente estático, porque el occidental es diferente. El occidental necesita un cuadro de presentación y de funcionamiento diferente de comunicación del Dharma, porque nosotros no somos orientales y tenemos unos problemas de comunicación diferentes de los problemas de comunicación que tienen en Asia. Entonces es este formato pasivo de poner el templo y el que quiera llegar que llegue es insuficiente. Hay que llenar el vacío, el espacio vacío del antecedente que no existe. El budismo, al menos acá, para que tenga un funcionamiento mínimo, debe promocionarse. Y debe promocionarse activamente. Esa es la forma occidental. Nosotros, nuestra tradición comunicativa es así. Nosotros somos abiertos, directos y más enfáticos en lo que queremos. Y nuestro estilo de enseñanza es así, es académico.
Y eso es lo que le falta al budismo para crecer, ser más directo, ser en algún punto, al menos en el teórico, en la introducción teórica, más abierto, más accesible, menos oscurantista, menos misterioso, menos idealizado, menos romantizado, menos sublime, porque el budismo aquí está puesto en un pedestal en el imaginario popular del occidental. El budismo es casi un estado espiritual inalcanzable. Entonces, eso es como que para gente tan espiritual, tan especializada, tan metida en lo sagrado, que un mundano como yo, una persona que pues no tiene disciplina ni fortaleza, eso no es para mí, eso es para gente que pues ya está a otro nivel. Entonces pasan de siquiera averiguar sobre la práctica. Y ese es precisamente el error, porque el Dharma está diseñado para literalmente cualquier tipo de persona, en cualquier situación, en cualquier sociedad, en cualquier escala económica, literalmente cualquiera. Hasta el más vulgar drogadicto, hasta el peor de los asesinos, hasta la gente más culta y más bien puestecita. Y esa es la imagen que tiene. Y la razón por la cual tiene esta imagen tan pulcra es porque es muy selecta, muy reservada. No se abre al público, no se abre a la sociedad. Y entonces tenemos a los monjes diciendo que pues llevo tantos años dándole al templo y apenas tengo 15 pelados que apenas pasen la universidad se van a ir, o aquí pasan 500, 1500 personas, pero los que se quedan son nada. Y tengo problemas para sostener el templo porque no hay fondos y bla, bla, bla. Ya hemos escuchado eso. Pero al mismo tiempo se manejan como si esto fuera Asia, como si estuvieran en Japón o en Tailandia. Y pues nosotros no somos ni japoneses ni tailandeses, y si seguimos con esa mentalidad de hacer todo a la asiática, pues el budismo no va a progresar. El budismo tiene que actualizarse. Y no solamente el budismo en Occidente, el budismo en todo el mundo, y lo está haciendo. Los mismos budistas asiáticos y orientales están actualizando su doctrina porque el budismo en Oriente está decayendo. La gente no está practicando el Dharma. Tienen la tradición, tienen los templos, tienen los monjes, tienen la cultura, tienen las festividades, la costumbre, tienen los textos, pero los asiáticos están dejando de practicar el budismo en forma, en la realidad, en la aplicación directa. El mundo entero, incluyendo Oriente, está en una decadencia moral en proceso. Todo el mundo, Occidente y Oriente. Y entonces en Oriente se honra a los monjes, se mantienen los templos, se honran las fiestas, pero la gente no está llevando los preceptos y no están meditando. Los japoneses están empezando a innovar para que la nueva generación conserve la tradición, están inventando cosas que un poco extrañas, pues japoneses, ¿no? Que un barcito, que un robot, que un rapero, varios intentos para que el budismo mantenga su vigencia. Lo mismo en otras partes de Asia. En nuestro caso, y creo que esto le va a sonar incómodo a muchos, creo que el budismo aquí en Occidente debe occidentalizarse. Debe moldearse a la forma de nuestra cultura. Y no estoy hablando del Dharma en sí, tampoco de las tradiciones, ni de las creencias, ni de las formas,
ni de los aspectos estéticos, ni no, nada. Si usted es de budismo tibetano, yo creo que la tradición tibetana debe permanecer intacta. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo enfáticamente a la forma de comunicación, a la forma de introducción a la enseñanza, a eso, a ese punto. De ahí en adelante, creo que el funcionamiento de los templos y de las sanghas debe seguir tal cual se ha hecho por más de 2000 años. Los asiáticos, que actualmente son la verdadera potencia del mundo, es decir, la batuta ahora en el planeta ya no lo lleva Occidente. De hecho, Occidente está en una debacle muy fuerte en lo económico y en lo cultural. Ahora son los asiáticos los que van a la vanguardia de todo, prácticamente. Y hay que aprender de ellos. Ellos, con todo y lo tradicionalistas que son, cuando hay que innovar, no les da miedo e innovan. En un país de Asia, si no estoy mal, es Indonesia. Hay un grupo budista. Ellos literalmente copiaron el formato cristiano evangélico estadounidense para hacer una comunidad budista. La copiaron literalmente, es decir, están calcando el formato. Es de alabanzas, de prédicas, de charlas, de adoración. Haciendo bastante énfasis en la comunidad juvenil. Hacen tipo gospel budista, por llamarlo de alguna manera, con música pop. Incluso la estética es bastante parecida. Y ese es un ejemplo grandísimo de lo que me estoy refiriendo con occidentalizar la enseñanza budista. Ellos literalmente lo están haciendo. Ese es un formato 100% occidental. Y pues que aquí funciona. Y a mí me parece que esa es una excelente idea para aplicar. Es un muy buen ejemplo. Tal vez no a toda la población. El punto es, o sea, no estoy diciendo que haya que volverse un evangélico budista. Estoy diciendo que ese experimento es válido, porque es un código de comunicación que los occidentales entendemos perfectamente y que nos llega muchísimo más fácil, porque es menos elitista, menos cerrado, menos místico y menos encumbrado en las alturas espirituales, en donde actualmente tenemos el budismo. Entonces, así como los indonesios hicieron esta comunidad de adoración al Buda, se pueden inventar otras formas occidentales de presentación y de introducción al budismo, tras de las cuales ya podríamos tener un antecedente sólido para que la gente practique el Dharma en una comunidad tradicional, de forma tradicional, acorde a las tradiciones Mahayana y Theravada. Ese es un apunte que me ha parecido interesante. Obviamente los puristas van a saltar y van a rasgarse las vestiduras y van a decir, ¿cómo se le ocurre hacer semejante blasfemia y copiar a los cristianos y bla, bla, bla? Eso es inevitable. Pero creo que es interesante poner ese punto de vista. Y más aún teniendo en cuenta que son los asiáticos, estamos hablando de Indonesia, los que decidieron hacer esto al modo occidental. Y ya llevan algunos añitos en eso y el proyecto sigue. Esa es, creo yo, una opción que debería contemplar el budismo occidental. No exactamente esa, pero con ese sentido. Averiguar cuáles son los códigos espirituales. Obviamente nos tenemos que basar en el cristianismo y en la teología judio-cristiana, porque pues ese es nuestro código lingüístico religioso, y basarnos en eso para crear nuevas formas de comunicación del budismo
a una población de cultura y tradición cristiana. No creo que los budistas occidentales lleguen a estar abiertos a esta idea. Los budistas occidentales son muy aferrados a las formas, a los juegos de té más que al té mismo. Y la mayoría creo que van a preferir seguir usando las formas orientales de enseñanza. Y a lo mucho dirán que no, es cuestión de karma. El que llega es porque tiene que llegar y el que no llega es porque no tiene que llegar. Y bueno, convertir el karma en determinismo a lo cristiano es muy fácil cuando estás cómodo con lo que tienes. Pero honestamente no creo que sea un secreto para nadie que el budismo está estancado. El budismo occidental no está avanzando. Y la sociedad occidental está en decadencia. Entonces, si hay un momento para que el budismo explote, porque tiene mucho que ofrecer y tiene el potencial para ayudar a mucha gente en sufrimiento, pues este es un buen momento porque honestamente se necesita. Y ese hermetismo de las comunidades budistas incluso puede llevar a que las propias comunidades no prosperen y se disuelvan, cosa que ya he visto en algunas ocasiones. Así que creo que no estaría de más ver otras opciones. El punto, para los puristas que ya están arrugando la cara, no es cristianizar el budismo, sino más bien budimizar, palabra inventada, el cristianismo. Budimizar la cultura cristiana a través de códigos de comunicación cristianos. Ese es el punto. Yo me acuerdo que cuando estaba una vez en Bogotá y fui al templo Zen del maestro Densho Quintero, fui a una sesión de introducción y de Zazen. Y bien, el Zazen, una introducción corta, nos enseñaron la técnica y participamos en una pequeña ceremonia. En la ceremonia se leyó un sutra, se recitó el sutra, se dio una explicación breve y se hizo el Zazen. Pero la gente quedaba confundida, la gente quedaba loca. Recuerdo una chica, una joven que decía, sí, yo entiendo que la técnica de la meditación es esta, pero no entendí el sutra. Y no entendí cosas que decía el sutra. Y no entendí cosas que decía el monje. Y era una duda honesta porque nunca explicaron nada. Nunca se explicó el sutra, nunca se explicó un fundamento en propiedad, porque el encuentro consistía en hacer un ritual de Zazen, punto. No en explicar nada. Y la explicación, por ende, era pues muy corta. Y ese es precisamente el punto. Así se hace en Oriente. ¿Por qué? Porque en Oriente no hay que explicar nada. Porque ya hay un trasfondo cultural. Porque la gente ya sabe qué es un sutra. Ya sabe qué significan ciertos fundamentos budistas. Ya tiene una idea de qué es Zazen. Ya tiene como que un marco de referencia dentro del cual ubicarse. Nosotros no tenemos ese marco de referencia. Entonces, si tú invitas a una persona a una sesión de meditación budista y haces un pequeño ritual de meditación como el de Zazen, pero no les das ningún fundamento o marco conceptual para que entiendan qué es lo que están haciendo, pues les va a pasar como esta chica, que sí, muy bonito y todo, pero así como llego me voy porque no entendí nada. Y ese es el asunto. Por eso es una puerta giratoria. Porque las explicaciones que se dan de la misma manera que se dan en Asia, donde sí hay un antecedente. Entonces te pueden decir, pueden llegar y pueden decirte, bueno, pero ahí está Internet, ve a Internet. Si de verdad te interesa, ve, investiga, es la era de la comunicación, de la información.
Nada te cuesta sentarte una tardecita a investigar, a googlear todo y llegar con ese fundamento que tu cultura no te da. Y pues hombre, eh, en parte es cierto, es decir, eso es algo que yo le critico mucho a los jóvenes, que son sumamente ignorantes cuando tienen la información del mundo en el bolsillo. Eso yo lo critico mucho. Pero también es cierto que si uno va a un lugar donde hay unos expertos en cierto arte, uno también espera que se le explique al menos la forma en la que en ese lugar se practica el arte. Y es como que ellos esperan a que por desde el punto de vista del ciudadano común, ellos esperan que por alguna razón intrínseca a la persona, por alguna capacidad, lo que muchas veces se interpreta como es que ya tiene el karma maduro para esto, la gente llegue y ¡pum! Se vuelva budista y practique Dharma, sin necesidad de un mayor esfuerzo por parte de una comunidad, cuando muchas veces muchos jóvenes llegan buscando una guía para eso, pero la guía es muy, muy débil porque es una guía preparada para una cultura que no es esta. Entonces eso es lo que estamos diciendo acá, que el código de comunicación no es el apropiado para que el budismo se desarrolle en propiedad en estos países. Repito, no estoy diciendo que se deban hacer iglesias budistas y llamarnos sacerdotes y monaguillos y copiar al pie de la letra las formas cristianas como este grupo de Indonesia. Tanto así no. Es más el código de comunicación. Algo tan simple como que vamos a sentarnos a charlar sobre las preguntas que tengan sobre el budismo y que se les dé toda la información que pidan. No tanto esos cursos de introducción al budismo, porque esa es otra. Estamos sobresaturados de cursos de introducción al budismo. Y esos cursos de introducción al budismo no funcionan. Esa es otra puerta giratoria. La gente llega, hace un curso de budismo, se emociona, le brillan los ojitos, se mete en la película, se apasiona, como dicen ahora, les da el hype. Y el objetivo es la iniciación, y después de que hacen todo el proceso y hacen su ceremonita de iniciación, suerte. Ahí fue. La ceremonia de iniciación es como el producto adquirido que llevo a mi cuarto y cuelgo en mi pared junto con mi espanta pesadillas o lo que sea. Y listo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, comunidad. Y ya. Esta es la reflexión que quería dejar. Dejen sus comentarios para hablar un poco de esto. A favor y en contra, me parece. O tal vez si se propusiera esta idea o se hiciera esta cosa de tal manera, no sé. Hay muchas posibilidades porque hay medios para innovar. Esa era la idea que quería plantearles. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo video.